Muy buenas tardes a cada uno de los que están viendo este video. En este video hablaremos sobre la NIA 560 con el tema hechos posteriores al cierre. Antes de iniciar daré una pequeña presentación. Nuestro grupo es el número 8 que está integrado por los siguientes compañeros: su servidora Miriam Carreto, mis compañeros Mario Méndez, Ernesto Racancó, Carlos Sop y Juan Chávez. Estamos estudiando la carrera de Contador Público y Auditor en la Universidad Mariano Gálvez de Quetzaltenango, y como parte de nuestra formación académica se nos ha solicitado elaborar este material audiovisual tratando sobre la NIA 560 con el tema hechos posteriores al cierre. Como introducción de esta norma tenemos el alcance. El alcance trata sobre la responsabilidad que tiene el auditor en relación a los hechos posteriores al cierre en una auditoría de estados financieros. ¿Qué son hechos posteriores? Según las definiciones de esta norma encontramos su concepto. Son hechos posteriores ocurridos entre la fecha de estados financieros y la fecha de informe de auditoría, como también los hechos que llegan a conocimiento del auditor después de la fecha del informe. Definimos un hecho posterior como todo acontecimiento o transacción conocida o ocurrida después del cierre del ejercicio, que pueden ser favorables o desfavorables para la empresa. Según los marcos de información financiera, suele identificar dos tipos de hechos. Número 1, los hechos que proporcionan evidencias sobre condiciones que existían en la fecha de los estados financieros. Estos hechos normalmente implican un ajuste tanto en sus estados financieros. Y número 2, los hechos que proporcionan evidencias sobre condiciones que surgieron después de la fecha de cierre de los estados financieros. Estos hechos normalmente no implican ajustes en los estados financieros. Fecha de entrada en vigor. Esta norma es aplicable a las auditorías de estados financieros correspondientes a periodos iniciados a partir del 15 de diciembre del 2009. Objetivos. Uno de los objetivos del auditor en esta norma es obtener una evidencia que sea suficiente y adecuada sobre los hechos ocurridos entre la fecha de los estados financieros y la fecha del informe de auditoría, que requieran un ajuste en los estados financieros y que su revelación sea reflejada adecuadamente en los estados financieros. Entre las definiciones encontramos 4 fechas muy importantes. Número 1, fecha de estados financieros. Es la fecha de cierre del último periodo cubierto por los estados financieros, que pueden ser fecha de cierre de las cuentas anuales. Y número 2, fecha de aprobación de los estados financieros. Es la fecha en la que se han preparado todos los documentos comprendidos en los estados financieros, incluyendo las notas explicativas. Y número 3, tenemos fecha del informe de auditoría. Es la fecha puesta por el auditor al informe sobre los estados financieros. Es cuando el auditor lleva o va a entregar el informe y el dictamen sobre los estados financieros. Y número 4, la fecha de publicación de los estados financieros. Es la fecha en la que los estados financieros auditados y el informe de auditoría se encuentra a disposición de terceras personas. Estas personas pueden estar interesadas de la información. Pueden ser personas como accionistas, entidades financieras o entidades regulatorias. Continuaremos entonces con lo que son los requerimientos, ¿verdad? Y en este caso hablaremos de los hechos que ocurren entre la fecha de los estados financieros y la fecha del dictamen del auditor.
El auditor debe diseñar y aplicar los procedimientos necesarios que le permitan identificar los hechos que necesite ajustar, ¿verdad? El auditor tiene que diseñar los procedimientos, ¿verdad?, que le permitan a él identificar hechos que sean necesarios de ajustar, ¿verdad?, o que deban ser revelados en los estados financieros. Entonces el auditor debe presentar procedimientos para que le permitan a él identificar si hay algunos hechos necesarios que se necesiten ajustar. Debe de solicitar el auditor una declaración escrita donde evidencie ese ajuste. Si él va a modificar algo, él necesita una declaración escrita, ¿verdad?, donde se evidencie ese ajuste o se revele el hecho que se haya presentado, ¿verdad? Entonces el auditor necesita una declaración escrita para poder presentar una evidencia de que sí hubo una modificación, ¿verdad? Dentro de estas investigaciones, el auditor puede leer los últimos presupuestos, ¿verdad? Puede leer las proyecciones de flujo de efectivo, ¿verdad? Él puede leer qué proyecciones hay de flujo de efectivo y puede averiguar información con respecto a litigios, reclamaciones, o recurrir además a información que sea pertinente para tener suficiente evidencia de auditoría, ¿verdad? Entonces él puede leer estos últimos presupuestos, las proyecciones, o averiguar con respecto a litigios o reclamaciones que puedan haber, ¿verdad? Entonces el auditor también puede leer esto, ¿verdad?, dentro de esta investigación. Luego hablaremos de los hechos descubiertos por el auditor después de la fecha del dictamen del auditor, pero antes de la fecha en que se emiten los estados financieros. La administración debe informar al auditor cualquier hecho que afecte los estados financieros. Si de repente la administración se da cuenta de que hubo alguna alteración, tiene que informar al auditor, ¿verdad? Cualquier hecho que afecte el estado financiero, cualquier alteración que haya, la administración debe informar al auditor esta alteración. También si se conoce durante la auditoría y el periodo entre la fecha de dictamen de la auditoría y el periodo que se emiten los estados financieros, mucho mejor, ¿verdad? Si dentro de ese lapso de tiempo se encuentra el hallazgo, ese es el espacio pertinente para hacerlo, ¿verdad? Además, el auditor debe determinar si son necesarias las modificaciones en los estados financieros y determinar cómo la administración abordará ese asunto, ¿verdad? El auditor debe determinar si es necesaria alguna modificación. Hay momentos donde quizá el auditor vea y si él considera necesaria la modificación, él debe de determinar, nadie más, solo el auditor debe de determinar si son necesarias las modificaciones en los estados financieros. Si no es necesaria la modificación, entonces no hay problema, pero el auditor va a determinar, él va a analizar y él va a determinar también cómo la administración va a abordar cada asunto que se encuentre dentro de dentro de estas modificaciones, ¿verdad? Si el auditor ha comunicado a la administración que los estados financieros no se deben emitir a terceros y la administración hace caso omiso y los ha presentado, el auditor podrá acudir a sus derechos y obligaciones legales para que no se use su dictamen como soporte de los estados financieros. Esto quiere decir, si el auditor ha comunicado a la administración que los estados financieros no se deben emitir, ¿verdad?, a alguien más, o no se deben emitir ya y presentarse, pues, y de repente la administración hace caso omiso y dice, bueno, nosotros lo vamos a presentar y no importa, ¿verdad? Entonces el auditor podrá acudir a sus derechos, ¿verdad?, y obligaciones legales para que no se use su dictamen como soporte, ¿verdad? Continuando con la línea 560, hechos posteriores, ahora vamos a tratar el aspecto de los hechos que llegan a conocimiento del auditor con posterioridad a la fecha de publicación de los estados financieros. La NIA, respecto a esto, nos indica que el auditor ya no tiene responsabilidad de seguir aplicando procedimientos de auditoría.
Pero ¿qué sucede cuando llega un hecho posterior al conocimiento del auditor? Pues él primero tendrá que discutir la cuestión con la dirección y cuando proceda con los responsables del gobierno de la entidad. Imaginémonos que un litigio que tenía la entidad pues ha sido perdido y a juicio del auditor ese litigio puede ser relevante y puede modificar la opinión que él tenía sobre los estados financieros auditados. Entonces él debe discutir eso con la dirección. Después debe determinar si debe ser necesario modificar los estados financieros por ese hecho. Si es así, entonces debe indagar sobre cómo la entidad debe de tratar las modificaciones a los estados financieros. Recordemos que el auditor no modifica los estados ni hace los estados financieros. Tiene que ser el responsable de la entidad. Ahora, si la dirección modifica los estados financieros, ¿qué debe de realizar el auditor? Pues él tiene que aplicar procedimientos de auditoría necesarios en tales circunstancias a la modificación. También debe de revisar si esos estados financieros han sido enviados a los usuarios o a usuarios. Por ejemplo, si ha sido enviado a una entidad bancaria, entonces el auditor debe de verificar que la dirección le haya indicado a esta entidad que lo recibió que esos estados financieros pues ya no son funcionales porque se han modificado. Ahora, si no ocurre las circunstancias descritas en el apartado 12, entonces el auditor ampliará los procedimientos de auditoría para obtener suficiente y adecuada evidencia de auditoría, como le indican los apartados 6 y 7. Y también deberá de proporcionar un nuevo informe de auditoría sobre los estados financieros modificados. Ahora, si ocurre lo que nos indica el apartado 12, entonces el auditor debe de rectificar el informe de auditoría o proporcionar un nuevo informe de auditoría. Recordemos que lo que nos indica el apartado 12 es sobre las disposiciones legales o reglamentarias o el marco de información financiera aplicable a la entidad que no limitan la modificación de los estados financieros de hechos posteriores. Entonces el auditor debe de poner un límite en este caso, desde que se publicaron los informes, los estados financieros, hasta la fecha que él considera puede entregar el nuevo informe y los estados financieros. Bueno, otra parte importante sobre esta NIA es que si la entidad hace caso omiso de lo que el auditor recomienda de la modificación de los estados financieros, este tiene que buscar por todos los medios de evitar que esos estados financieros sean confiables. Puede publicar a través de prensa, diarios oficiales u otros medios que los estados financieros de la compañía XYZ pues no son confiables, ¿verdad? Así evitar problemas legales posteriores. Ahora vamos a pasar a la guía de aplicación y otras anotaciones explicativas. Recordemos que esta guía pues nos amplía aspectos que a veces no nos da, los apartados anteriores no nos dan a conocer. Entonces ahorita vamos a hablar sobre el alcance de esta NIA. Vamos a ampliar un poquito más este aspecto. Se dice que aquí nos indica que los estados financieros auditados con posterioridad a su publicación se incluyen en otros documentos. Puede que el auditor tenga responsabilidades adicionales con respecto a los hechos posteriores al cierre. Bueno, entonces aquí también nos indica los requerimientos legales o reglamentarios relativos a
ofertas públicas de valores de las jurisdicciones en las que se realice la oferta de dichos valores. Bueno, eso lo confunde un poquito, pero digamos que la entidad cotiza en bolsa de forma pública, ¿verdad? Entonces el auditor debe de seguir realizando los procedimientos de auditoría hasta que finalice este aspecto. O sea, hay un límite, hay un tiempo que sigue donde la negociación de valores puede darse de mercancías, ¿verdad? De contratos. Entonces el auditor debe de seguir dándole seguimiento, ¿verdad? Para seguir obteniendo evidencia de auditoría. A eso se refiere esta ampliación del alcance. Bien, compañeros, seguimos con la NIA 560 con hechos posteriores al cierre en tipos de hechos que pueden ocurrir, ocasionando evidencia sobre condiciones que existían a la fecha de los estados financieros, como también ocasionando evidencia sobre condiciones que surgieron después de la fecha de los estados financieros. Dentro de los hechos posteriores al cierre podemos encontrar las definiciones sobre las fechas a los estados financieros. Número 1. Y la fecha del cierre al estado financiero, ejemplo, al 31 de diciembre del año 2019. Fecha de aprobación. Referidos a la fecha en la que han sido aprobados los estados financieros en la administración, lo cual asume responsabilidad de los mismos. Fecha de informe de auditoría. Fecha en la que el auditor termina todo el trabajo de auditoría. Dicha fecha debe ser reflejada en el dictamen. Fecha de publicación. Esta es la fecha en la que se presentan los estados financieros a terceros, ejemplo, funcionarios, socios, junta directiva, etc. Los hechos posteriores ocurren entre la fecha del cierre y la fecha del informe de auditoría. Asimismo, pueden ocurrir después de la fecha del informe de auditoría. Cuando ocurren los hechos posteriores al cierre, el auditor debe aplicar procedimientos de auditoría y, de ser necesarios, realizar los ajustes necesarios a los estados financieros. Asimismo, cuando se detectan hechos después de la fecha del informe antes de su publicación, no cuando ocurren los hechos posteriores al cierre. En este caso, el auditor no tiene la obligación de aplicar procedimientos cuando es antes de la publicación. Cuando estamos en el hecho posterior al cierre, aún nosotros podemos hacer los procedimientos de auditoría, pero antes de la publicación, en este caso, el auditor no tiene la obligación de aplicar los procedimientos respectivos a los estudios financieros, y deben discutir con los encargados, en este caso sería la dirección, y ver si es necesario realizar alguna modificación e indagar sobre ello. Si hubieran hechos que lleguen a conocimiento del auditor luego de la fecha de la publicación, en este caso hay una opción, luego de haber sido publicado el informe de los estados financieros, tendrán que incluir con los informes un párrafo de énfasis que describa a detalle la razón por la que los estados financieros se han modificado. Y una nota muy importante: en ningún caso el auditor cambiará su informe, ¿verdad?, sin agregar una nota aclaratoria o un anexo, ¿verdad?, explicando los hechos ocurridos. Tal, compañeros, licenciada, el tema a explicar son dos temas, ¿verdad? Que son hechos que llegan al conocimiento del auditor con posterioridad a la fecha del informe de la auditoría, pero con anterioridad a la fecha de publicación de los estados financieros, la cual en las siguientes diapositivas podemos ver que la responsabilidad de la dirección con el auditor, ¿verdad?, es de informar al auditor de los hechos que pueden afectar en los estados financieros, ¿verdad? Esto relaciona con
el apartado A10, que un pequeño fragmento donde dice que el auditor puede leer las actas oficiales que pueden ser relevantes del Parlamento, de indagar sobre las cuestiones tratadas en las sesiones respecto a las cuales no estén disponibles de las actas oficiales, ¿verdad? Y como también que nos dice que la doble fecha que el auditor debe rectificar el informe para incluir la fecha adicional de dicha rectificación, que se mantiene invariable a la fecha de información de los estados financieros, ¿verdad? Y que también cuando se haya hecho esta modificación, el auditor puede informar a los usuarios que de los procedimientos que se deben llevar. El auditor puede posteriormente a aquella fecha que limitan la modificación, ¿verdad?, posterior a los estados financieros, la cual nos lleva a este tema principal sobre los estados financieros no modificados por parte de la dirección, la cual es esencial, ¿verdad?, porque nos dice que las disposiciones legales o reglamentarias del marco de información financiera no requieran que la dirección publique los estados financieros modificados, ¿verdad?, porque se ha establecido, ¿verdad?, una fecha límite para presentar dicha modificación, ¿verdad? O sea que nos da a entender unas consideraciones específicas sobre las entidades del sector público, como anteriormente vimos que los actas, el auditor puede leer las actas oficiales, ¿verdad?, pero también es involucrado al sector público, y que el apartado 13 nos dice que realmente el marco de información financiera no requiere de que la dirección publique esos estados financieros modificados, ¿verdad? Y como también que el auditor trata de evitar que se confíe en el informe de la auditoría, ¿verdad? Aquí nos dice que el auditor pueda necesitar cumplir las disposiciones legales adicionales, ¿verdad? Como podemos ver que la dirección que no publique los estados financieros y la dirección haya accedido a esa solicitud, ¿verdad? Si ya haya accedido a esa solicitud, ya se puede dar la publicación de los estados financieros, ¿verdad? Y como también esto, el auditor puede seguir un reglamento sobre el asesoramiento jurídico, ¿verdad? Y como último tema es sobre hechos que llegan al conocimiento del auditor con posterioridad a la fecha de publicación de los estados financieros, la cual nos habla dos principales puntos, ¿verdad? Que ya anteriormente vimos cómo se debe hacer una modificación posterior a la fecha de limitación de dicho de estados financieros de la modificación, ¿verdad? Ahora nos establece cuando los estados financieros pueden ser publicados los estados puede ser publicados los estados financieros, ¿verdad? Se deben consideraciones específicas para la entidad del sector público, ¿verdad? Como anteriormente vimos que el marco de información financiera que no puede publicar en la dirección dichos informes que publiquen los estados financieros modificados, ¿verdad? Y como también estas circunstancias, la actuación adecuada del auditor puede ser informar al órgano correspondiente, ¿verdad? Y como también la actuación del auditor, tratar de evitar que se confíe el informe de la auditoría, ¿verdad? Como pudimos ver que el auditor puede establecer con un experto el asesoramiento jurídico, ¿verdad? Y como también nos dice que podemos que los estados financieros, a pesar que el auditor haya notificado previamente a su intención, debe prevenir esas circunstancias, las cuales son, digamos, cuando el auditor considere que la dirección o los responsables del gobierno de la entidad no han adoptado las medidas necesarias para tratar de evitar que se confíe en el informe de la auditoría, ¿verdad? Como puede ser dañado a terceros, ¿verdad?